estoy bien acompañada por nuestro especialista Alfredo Vallarino y vamos a conversar hoy en Familias Desesperadas sobre un tema que de seguro despierta pasiones y estoy seguro que muchos de ustedes quisieran estar aquí en este momento y dar sus opiniones. Vamos a conversar sobre los deberes y derechos que tienen los extranjeros en Panamá y contrastarlo con los deberes y derechos que tenemos nosotros los panameños en este país. Es un tema que ahora mismo en redes sociales y en todo Panamá, en los medios, está causando revuelo porque, por ejemplo, se dan casos como que los extranjeros desean obtener lo que llamamos las becas universales, que se saben son becas que se dan a los estudiantes panameños. Ojo, buenos días, bienvenido a la Cocina de Ají. Buenos días, Yo no estoy en Marce. desacuerdo en que pequeños, que son parte ya de nuestro país, porque siempre lo he dicho, nos divide una barrera física. Igual somos seres humanos. Yo pienso que ellos deberían tener el derecho, ¿sabes? Los mismos derechos humanos que tenemos los restos de los panameños. Contrastando, bien es cierto que muchos de estos extranjeros no pagan la misma cantidad de impuestos que pagamos el resto de los ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Mira, yo creo que ahí está el kit del asunto, ¿no? El kit del asunto no está realmente en si viene un extranjero o no viene un extranjero, y creo que nosotros tenemos primero que hacer esa aclaración, ¿no? Claro. Hay venezolanos muy buenos, colombianos muy buenos, panameños muy buenos, y los hay muy malos también de todas las nacionalidades. Abogado, eso siempre hemos tenido extranjeros en Panamá. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la clase de inmigración ahorita desordenada que se ha llevado en los últimos años en el país sí está generando, porque cuando tú tienes un país de 4 millones de habitantes, ¿verdad?, que tiene que soportar una carga de 10.000 indocumentados que no estén haciendo, el país lo puede hacer. Cuando el país tiene que soportar una carga de varios cientos de miles que puedan estar indocumentados, ya empieza a haber un problema. ¿Por qué? Porque yo como panameño me toca pagar impuestos. Si trabajo me toca pagar en la caja del Seguro Social, ¿verdad? Me toca hacer mi declaración de renta. Eso es lo que uno como panameño le toca hacer. Si yo monto un negocio de carácter formal, tengo igualmente que pagar esos impuestos. Cuando tú tienes la inmigración ilegal, tienes una persona que no se puede formalizar y por ende no puede pagar impuestos. Y el sistema de impuestos se basa en una solidaridad. Si 100 personas estamos aportando, 100 personas disfrutamos lo que de alguna manera podemos sacar con esos impuestos. Claro. Llámese la beca universal, llámese las calles de Panamá, llámese lo que es salud en los hospitales, llámese lo que es la luz, el tanque de gas, muchas de estas cosas que son subsidiadas. La gente no se da cuenta porque no siente, pero si aquí viene una persona que no se formaliza y esa persona empieza a utilizar, por ejemplo, luz, nada más, todos los recursos, ¿verdad?, que nosotros con nuestros impuestos esa pagamos. luz está subsidiada. Claro. Esa luz, parte de esa luz la pagamos todos los panameños. Si utiliza un tanque de gas, parte de ese tanque de gas lo utiliza. Si esa persona utiliza el metro o el metro de Panamá, el metrobús o el metro de Panamá, utiliza un pasaje de carácter subsidiado. Si esa persona se va al Hospital Santo Tomás, esa persona recibe una ayuda que paga el Estado. Y quiero decirte, por ejemplo, nos comentaban el otro día con la comisión de abogados que están viendo los temas migratorios, y nos decían, por ejemplo, fíjate que ya estamos teniendo de otras nacionalidades, de países en donde no están el sistema de salud está peor que el de Panamá, para no decir que el de Panamá es óptimo, pero les sale ya rentable venir a Panamá y venir a parir a el Hospital Santo Tomás. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas son cosas que estamos subsidiando los panameños. Si tú tienes decretos como el 167 y el 168, que es casi el crisol de razas, lo único que en vez de que se haga en ferias, van todos los días a migración, no hay un momento determinado, y se hace la entrevista y paga esto, pagas $1.000 para tú regularizarte. Pero ¿qué pasa con todo lo que le quitas en impuestos al panameño? $1.000 que al final te queda 7 años y cuánto consumiste en recursos que otras personas claro, pagan. Muchísimo más que otro lo pagó, pero no solo eso. Tienes temas, por ejemplo, en temas de seguridad que obviamente hay que valorar, pero tienes temas en la competencia desleal, porque esas personas, como no están formalizadas, entonces son objeto también de explotación y son objeto de presiones por empresarios que les dicen, bueno, tú en vez de trabajar 8 horas, tú trabajas 12, ¿no? Claro. Así que, perdóname, cuéntame. Me acabo de incluir porque bueno, estamos un poquito ocupado allá, pero quiero saber, ustedes en la rama del derecho se manejan en base a precedentes, sí, en algún tipo de ley. ¿Qué dicen las leyes internacionales acerca de los derechos y los deberes del extranjero? ¿A qué realmente tienen derecho ellos al llegar al país?
¿En qué sentido? Porque todo el tú vas a sentido es que depende, Por lo porque menos. yo voy a Estados Unidos, yo voy en condición de turista, Así ¿verdad? es. Entonces, si yo arribo en condición de turista, mis derechos son en condición de turista. Tengo derecho a que se me respete mis derechos humanos, tengo derecho a todo lo básico, pero yo no tengo derecho a trabajar allá. Y allí no hay leyes Yo no tengo internacionales. derecho a residir allá, porque no es parte del derecho en la forma migratoria que lo he hecho. Vamos a centrarnos en este tema. Una vez que eres residente, digámoslo así, ¿qué derechos tienes siendo residente legalizado? O sea, bajo todos los términos. Y nuevamente vas al mismo tema porque depende del tipo de residencia que hayas hecho. Yo, por ejemplo, puedo ser un residente, son? dependiendo de las categorías migratorias, yo puedo estar casado con panameña. Ok. Yo ¿Qué tiene puedo, derecho él? Vamos uno a uno. Si está casado con panameña y saca su permiso de trabajo, va a poder trabajar perfectamente, Ok. va a poder estar en cualquier negocio. Hay algunas actividades que están vedadas solamente para los panameños, como por ejemplo el ejercicio del comercio al por menor, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí que el comercio Eso al por está menor, solo para que por panameños. constitución es solamente para panameños, ¿verdad? Y uno lo ve cómo lo ejercen aquí de una manera. En una encuesta que hizo uno de los diarios locales hace poco, ellos en número superaban a los panameños en los semáforos, por ejemplo. Pero es que muchísimo, y eso es lo que llama la atención. No llama la atención tanto lo que estén haciendo, sino lo que el gobierno está permitiendo. Correcto, Porque, gracias. ¿por qué estás permitiendo eso? Entonces, eso está afectando una serie de panameños. Cuando tú ves a esas personas que no han sacado un permiso de salud, puedes tener un problema de salud pública. Cuando tú tienes esa persona que no formaliza impuestos, que no paga impuestos ni siquiera por estar en la calle, esa persona está compitiendo contra un restaurante que está pagando local, que está pagando impuestos, que está pagando luz, está pagando una serie de cosas. Y le estás haciendo una competencia de carácter desleal. ¿Qué otro tipo de residencias hay? Tienes, por ejemplo, la categoría del trabajo dentro del 10% de la categoría de la planilla laboral. Esa persona también puede trabajar, pero igualmente tiene los límites de no meterse en profesiones que son reservadas específicamente para los panameños. Como por ejemplo, Lo tienes en el periodismo, lo tienes lo tienes los médicos, lo Aquí tienes los mismo lo abogados. tenemos. Hay temas hasta de cosmetología que están Claro. prohibidos para los extranjeros porque son temas de salud pública. Entonces esas personas tienen que tener un espacio, y realmente hay una ley que yo creo que son cerca de 30 o 30 y tantas categorías en las cuales no pueden los extranjeros ejercer, a menos que se naturalicen panameños. No sé si No aquí pueden, está por ejemplo, bien. ejercer cargos públicos, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, llegar a ser diputados, no pueden llegar a dice que no justificar? pueden ejercer, disculpa Alexis, cargos públicos. ¿Cómo qué tipo de cargo público? dependiendo de la categoría migratoria. Hay una categoría migratoria que puede llamarse a servir, pero no puede, por ejemplo, ser diputado, no puede ser presidente de la República, ser no embajador, puede ser puede ser ministro. otra O sea, cosa. hay otras cosas que en su momento dado pueden entrar en esa categoría. Para que él ocupe ese 10% de la planilla, uno debe justificar por qué la profesión de él o el cargo de él debe ser empleado por él y no por un local. Un No, panameño, eso entra ¿no? en una categoría de técnico, pero dentro del 10% de la planilla laboral, yo puedo escoger tener un extranjero. Ok, Tú hay vas un a número. muchos negocios aquí y tú ves que eso está Eso superado es, sí. mucho, Sí, a el muchos. 10%. Así Por es. creces. Entonces, pero de nuevo, fíjate que hasta eso pudiera ser variable por el Estado. El Estado en un momento dado pudiera decidir, señores, nosotros la categoría que necesitamos es ingenieros navales. Entonces, como yo necesito ingenieros navales, nosotros vamos a abrir una cuota para que vengan ingenieros navales. Hombre, nosotros estamos cortos aquí de determinados técnicos en computadora, pues vamos a abrir esa categoría para tenerla. Esa es la categoría. Lo que tú no puedes hacerlo es de una manera desordenada y tener cosas porque te desordenan hasta vivienda. Tú tienes gente que te dice, panameños hoy día, que te dicen, oye, yo soy el único panameño que vive en mi edificio, ¿no? así Y es. además tiene gente que te alquila un apartamento, alquilan un apartamento, un extranjero, y viven 20, Vienen en, 20, en el apartamento. Como si fuese una tribu. Como Ojo, si- sí. no estamos siendo xenofóbicos, no tenemos nada en contra de los extranjeros, pero anteriormente, abogado, lo mencionamos en un programa de ají, es que este extranjero no compite solamente con el panameño y no es que el panameño se sienta amenazado. El extranjero que vino a Panamá hace muchos años o que llegó a Panamá ahora y hizo el esfuerzo para lograr sus papeles, hizo el esfuerzo y el sacrificio para tener todo a raya, entonces también sufre porque viene su propio paisano a quitarle el pan. Es que, Buen panameño. esa persona que vino, fíjate el mensaje inadecuado que manda el sistema. Yo soy un empresario, vengo a Panamá. Yo voy a Panamá y quiero sacar mi visa como inversionista. Entonces yo tengo que demostrar que yo tengo un capital de 250,000 que voy a invertir a Panamá y tal y cual. Y cuando presento eso en migración, me hacen pasar un estrés de 6 meses.
para aprobarme a mí esa categoría migratoria. Entonces te dicen a ti, espérate, si tú estás ilegal un año, ¿verdad? Si tú estás ilegal un año, tú puedes venir aquí, básicamente pagas $1000 y Increíble. está. Entonces, el absurdo es el mensaje que tú mandas. Sí, porque tengo entendido de que ellos realmente incurren en lo que es el negocio del Claro, restaurante. porque invertir $250.000 en un restaurante es el restaurante mínimo que tú puedes usar. Pero también afecta a mi profesión, de hecho. Abren y cierran estos tipos de restaurantes. Ahora, doctor, licenciado, la siguiente residencia que ellos pueden optar, ¿cuál es? Tú las tienes, ya te dije, casado con Panamá como inversionista, vas a tener también la visa de estudiante, ¿no? Pero son, por ejemplo, el que viene de estudiante, ese no puede estar trabajando. Hay una que me llama mucho la atención y es un amigo que trabaja dentro del Departamento de Recursos Humanos de una gran empresa internacional y no me recuerdo bien el nombre, sin embargo me dice que hay un porcentaje que tú puedes tener en tu planilla, más allá del 10%, de extranjeros que no pagan impuestos. Están exentos de los impuestos. Le puedes pagar bajo servicios profesionales, estando dentro de tu planilla, y le debes solamente que lo tienes que declarar. No conozco esa categoría y la verdad que no creo que exista una categoría en donde se diga que no tienen que pagar impuestos. De nuevo lo que dije antes, que lo hacen, pero de forma ilegal. El sistema de impuestos solo funciona de manera solidaria. Somos 100 personas que vivimos aquí, los 100 aportamos para esto, los 100 disfrutamos de los subsidios de luz, de los subsidios de educación, de los subsidios. Cada vez que entra un niño en un sistema de educación en Panamá o entra a las universidades estatales, de alguna manera, un extranjero, esa es una universidad y esa es una educación subsidiada. Cada vez que una persona, aquí hay personas viniendo a atenderse por casos de SIDA de otros países, claro, que es un problema para la salud pública panameña, primero, y segundo, es un problema para las finanzas panameñas, porque las personas dicen, hombre, en Panamá yo tengo mejor tratamiento que de repente en Nicaragua o en Honduras tengo mejor tratamiento y la verdad que para tratarme una enfermedad de esa tengo que ir a Panamá. Los temas de salud pública son importantes. Vamos a hablar de precedentes, de hecho, y qué precedentes podemos tomar a nivel mundial de casos como estos que se hayan dado. Mira, te diría que tendríamos que tomar el precedente porque yo no conozco un precedente de ningún país que le diga a un extranjero, vente acá, te pasas un año ilegal y nosotros te regularizamos. Es totalmente cierto, por lo menos. Yo les puedo decir, había muchos subsidios en la Unión Europea cuando me tocó irme a estudiar. Sin embargo, todos los papeles y requisitos, de los cuales me apoyaron muchísimo la Embajada de Francia aquí en Panamá, muchísimas gracias, incluso hasta clases de francés me dieron aquí y allá gratuitas, junto con la Alianza Francesa. Pero los requisitos eran muy difíciles. Primero que todo, mis padres tenían que tener el suficiente dinero como para decir que yo no trabajara allá. Inclusive, aunque yo con la carte de séjour o siendo residente, teniendo la visa de estudiante, yo tenía derecho a trabajar medio tiempo nada más en bares, restaurantes y explicar también el por qué. O incluso en mi universidad, como fue mi caso, tenía que tener ya una vivienda asegurada de lado allá, cosa que hice con mi universidad, el cual era privada. Y de hecho, mi universidad tenía que pagarla por adelantado desde acá. Entonces no era que yo llegaba a ver qué era lo que pasaba. Sin embargo, también estando con todo esto, tenía unos ciertos beneficios, los cuales me pagan la mitad de mi alquiler. Mi alquiler en una casa, un apartamento que era 10-15 metros cuadrados, me costaba $1,000. $1,000 me pagan la mitad. Esto no aguantó mucho. ¿Y cuál fue el precedente? De que colapsa el sistema, las finanzas de la Unión Europea y le dicen, papitos, todos ustedes extranjeros. Va afuera, claro, pero ¿dónde vamos? Pero es que, porque de nuevo viene de la parte, no pueden haber derechos sin obligaciones. Así es. Así de sencillo Claro. es. Entonces tú tienes aquí personas que entran y básicamente pagan $500, muestran $500, no pagan, muestran $500 para entrar. Pero pasan y esos $500 se los alquilan. Abogado. Y le dicen, vamos a tomar Pero el yo sí pagaba 20% a mí sí me descontaban impuestos Yo allá. tengo una pregunta. Allá. Cuando trabajé allá, Pero fíjate, sí me lo descontaron. trata de sacar... Y recuerdo que lo primero que averigüé fue qué pasaba si yo no lo pagaba. Y era que de una vez, inmediatamente, eso estaba en un registro y cuando ibas saliendo por la puerta del aeropuerto, en el char de boleto alta, te agarraban y te... Pero te hago esta Porque hay pregunta. regulaciones y Te se hago preocupan esta por hacer bien pregunta. las cosas. Para Aquí no. sacar una visa de turista, Claro. para ir a Estados Unidos, ¿cuál es el trámite? Tienes que tener deudas para O sea, que hay un trámite enorme para demostrar, para poder ir a visitar. Claro. ¿no? Cada estado, por supuesto, regulariza su inmigración de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Como ese es un país que tiene una economía boyante, pues entiende que mucha gente quiere irse a quedar allá y tienen que protegerla de esa manera. Pero Panamá ya tiene una economía
que dentro de lo que somos en Centroamérica y en el área, pues tiene que protegerse. No podemos decirle aquí entre el que quiera, Eso es porque nos va a importante. causar un daño gigantesco. Porque ahí cabe la expresión, no hay cama para tanta gente. En Panamá no podemos ni con los mismos panameños, vamos a poder con todo este montón de subsidios y cargar un montón de personas que lo que vienen es, ya lo hemos dicho, aprovecharse de los recursos y no ofrecer nada. Me gustaría preguntarle, Panamá, por ejemplo, tiene tratados con la Unión Europea, donde yo como panameña puedo entrar a cualquier parte de Europa sin pedir una visa de turista, creo que Durante son 6 los meses. primeros 3 meses, 6 meses, perdón. Sí. ¿Qué pasa con Panamá? ¿Por qué países como Venezuela, Colombia y otros no tienen ningún tipo de permiso? ¿Y cómo se manejan las visas? Bueno, Que esta gente en entra eso y se sale maneja, como le da la en gana. eso se maneja mucho la reciprocidad, ¿verdad? Ok. La reciprocidad, si yo no necesito visa para entrar a Colombia, pues no le pedimos también a los colombianos. Ok. Pero hay una cosa que es la visa para entrar y cuál puede ser el periodo máximo de estadía de un turista. Y otra cosa es que te dicen a ti, cuando tú entras, señor, usted tiene 30 días. Si usted necesita una extensión, usted viene aquí a extranjería o usted viene aquí a migración y usted dice, ¿por qué necesita los 30 días? Ok. Y usted me dice, ¿qué está haciendo usted en mi país? Es una cita corta, supone que pero, así es. pero así debe ser en todos los países. Porque una persona que entró con $500 supuestamente está, ¿cómo se va a quedar 6 meses en Panamá si no está trabajando, si no está haciendo algo? Entonces, migración se está haciendo, perdón por el término, pero se están haciendo los estúpidos. O sea, ellos saben lo que está pasando y se están tapando los ojos Claro. y saben perfectamente lo que está Supuestamente ocurriendo. Tengo otra además, y eso, pregunta. perdóname, supuestamente ha habido temas y demás que esto es un negociado interno que hay en conjunto de también cuando fue el crisol de raza, que por eso lo quisieron Todavía eliminar. lo tienen, ellos se Todavía lo llevan tienen. un porcentaje. Pero ahora quiero hablar sobre los derechos que tenemos nosotros como panameños cuando vemos este tema, porque te voy a ser muy honesto, Vallarino, yo realmente pago mis impuestos aquí en planilla, hago mis declaraciones de renta y cuando voy a ver mensualmente en conjunto con mis seguros privados, porque obviamente yo no utilizo ni seguro educativo, ni seguro de la caja del seguro social, porque realmente es muy malo. Entonces tengo que trabajar más duro para pagar seguros privados, lo cual no debería. Es el único país donde pagamos doble Pero seguro. va a para que ser sepan. peor, va a ser Entonces, peor cuando le carguen más cosas ahora al yo sistema. como panameño, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cómo puedo luchar ante esto? Bueno, Porque yo me siento robado realmente. Yo pienso que ya hay un movimiento de personas que están haciéndolo. Yo no alimento ni me gusta alimentar la xenofobia. Me parece, no me es parece que xenofobia. me parece que nosotros debemos mandar el mensaje correcto. El mensaje correcto es a las personas que vienen regularizadas de otros países, quieren venir a aportar y hacer crecer a mi país, a esa persona se le recibe, Claro. se le abraza y se le saluda. A la persona que viene a hacer una carga para mi país, que no quiere regularizarse, que no quiere cumplir con las leyes de mi país, que no paga impuestos, que le quiere robar trabajo a los panameños, que está haciendo una carga para el sistema, esas personas tienen que ir para Es que afuera. así ¿Y debería qué debemos ser. hacer los panameños, perdón? Tienen que empezar a poner las denuncias en migración, en salud, en trabajo, Claro en el que Ministerio de Trabajo, para agarrar y decir, señores, esta persona le está quitando trabajo a los Abogado, se me queda una pregunta por fuera. No, disculpe producción, pero no podemos irnos al cambio comercial sin hacer esta pregunta. Entiendo que el Ministerio de Trabajo tiene unos inspectores que van a todos los negocios y revisan que la persona tenga su Tienen que tener su permiso de trabajo, ¿Qué está correcto. pasando con estos inspectores y el Ministerio de Trabajo que supuestamente deben estar regulando que esto? no están haciendo el trabajo, eso es lo real, no lo está haciendo migración, no lo está haciendo salud, no lo está haciendo ninguno. Y los panameños que queremos defender, aunque sea por escrito, tenemos que empezárselo a dar a estas direcciones. Señor, Ok. en este lugar yo estoy viendo 7 extranjeros, esto no es normal. En este lugar hay un extranjero ejerciendo el comercio al por menor, esto no debería darse. Y esa es la forma en que se tiene que ir haciendo. Muchísimas gracias, licenciado Vallarino. Yo creo que hablamos de precedentes y de un precedente lo estamos viendo en tiempo real junto con Estados Unidos en todo lo que está pasando. Para poder juzgar en la manera de sentir del americano, primero también hay que ver todo lo que ellos han pasado. Y creo que en tiempo real lo estamos viendo aquí en Panamá y estamos a tiempo de que no incurramos en la misma falla que incurrió Estados Unidos. Realmente controlar las leyes migratorias. Muchísimas gracias, licenciado. Solo es regular. Regularlas Solo es regular. y me regalas tú números de contactos para que las personas puedan contactarte. 212-3775 y @Alfredo Vallarino en Instagram.